Podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale click a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Ya nos dijo que la próxima se va a venir a dormir aquí a la cabina. O que se lo voy a pasar recogiendo. No, espere que usted viene de más abajo, ministro. De la zona de Lourdes, ¿verdad? De la zona de Lourdes, sí. Pues me pasa sacando a mí. Miren, pues sí. Porque yo vivo en Santa Tecla, le quedo en el camino. De una sola vez. Les voy a dar un consuelo a todos los que viven y sufren el tema de los chorros. Allá abajo vive el ministro también. Él es parte de los afectados, ¿verdad? Y le toca, pues sí, ¿verdad? Y me toca venir todos los días desde ahí, ¿verdad? Me toca pasar por los chorros. Ajá. ¿Y cómo van los chorros? Hablando de... 10% de... Escuché la última vez que lleva la obra. Tenemos un 10%. Bienvenido. No, Buenos días, ministro. Muchas gracias. Sí, Romeo Rodríguez. Diana Verónica y Tony, la verdad que es un gusto siempre compartir con ustedes y con todas las familias salvadoreñas que nos escuchan a través de la radio y también a través de las distintas plataformas de redes. Sí, bueno, el proyecto de los chorros ya va avanzando, es un proyecto que tiene en este momento un 10% de avance, ya pues bueno, y cualquiera persona que puede pasar por los chorros, si bien es cierto, pues tal vez por la magnitud del proyecto, de alguna manera, hay cosas que posiblemente no se logran comprender de lo que se está haciendo. Está como amorfo, pero creo que es innegable que hay trabajos, ¿verdad? Y que están trabajando. Y que está avanzando el proyecto. Pero quiero mencionar algo y es que el proyecto pues consiste en dos partes, ¿verdad? Uno es ampliación de carretera. Nosotros vamos a ampliar la carretera desde Las Delicias hasta el Poliedro a 8 carriles y desde el Poliedro hasta el desvío de San Juan Opico ampliamos la carretera de 4 a 6 carriles. Ese es el proyecto como tal. Y la otra pues es la construcción del viaducto, que el viaducto pues parte después del balneario de Los Chorros y llega justamente antes del sector del Poliedro. Es decir, el viaducto inicia justamente después del balneario de Los Chorros y termina un poco antes del sector del Poliedro. Y ese es prácticamente el puente que nosotros vamos a ver, que se sale a un lado de la carretera y que pasa por una serie de taludes de roca que de alguna manera pues han habido a lo largo del tiempo desprendimientos, caída de material y que pues lamentablemente han fallecido incluso salvadoreños al pasar por esa carretera por esos tramos vulnerables. Pero bien, hablando un poco, digamos, de las actividades, pues en la parte de la ampliación, pues es donde ya se pueden ver los taludes que se han venido trabajando. Ya pues parte de la ampliación va avanzando. Ahorita pues vamos a empezar, estamos empezando con dos actividades. Uno pues estabilización de taludes y la otra actividad pues va a ser en estos días que vamos a empezar a hacer excavaciones para poder ingresar tubería. Nosotros hemos pensado, y además pues construir unos puentes que lleva esa ampliación, porque hay unas quebradas en la zona, entonces tenemos que hacer unos puentes. Pero parte de lo que queremos hacer es, digamos, terminar ese tramo de ampliación de carretera para pasar el tráfico a esa nueva carretera que estamos construyendo e intervenir parte de la carretera existente, ¿verdad? En la parte de ampliación. Porque pues no podemos intervenir la carretera existente, los tramos de carretera existente, porque está pasando el tráfico, ¿verdad? Y quitar un carril en la carretera de Los Chorros es sumamente complicado. Entonces, a medida pues que vayamos avanzando con esta ampliación, la idea pues es, al menos del balneario de Los Chorros hasta Las Delicias, terminar, pavimentar y terminar esa parte para que los vehículos empiecen a circular en ese tramo y posteriormente pues nosotros pasarnos a intervenir el tramo de la carretera existente. Eso es la ampliación. Y en el viaducto, ¿qué estamos haciendo? Pues son 16 columnas los que tiene el viaducto, es decir, hay 16 plataformas donde van a ir las pilas, las columnas. Esas 16 plataformas llevan cada una 20 pilotes. Estos 20 pilotes, pues, es la cimentación, prácticamente hay maquinaria especial. El pilote es donde se detiene el viaducto. Donde se detiene, ¿verdad? El viaducto. Que es donde lo sostiene. Lo sostiene. Ajá. Entonces, estos van enterrados, ¿verdad? Porque es la parte de la fundación, digamos, del puente. Normalmente no se ve, pero para tener una dimensión es como que fuera una estructura de concreto de más o menos 15 kilómetros, para tener una idea de todo de la cantidad de pilotes que se hacen, ¿verdad? Por el puente.
Es como que tuviéramos una columna de concreto más o menos de 15 kilómetros. Es decir, desde Las Delicias hasta el desvío de Opico, más o menos. En eso se está trabajando. Ya se están, de hecho ya las primeras 2 plataformas prácticamente se han terminado. Nosotros hacemos unas pruebas de control de calidad de cada una de los pilotes que se hacen y estamos en ese proceso, ¿verdad? Media vez se apruebe, esperamos que sea esta semana, ya la empresa pues empieza con la colocación de la armaduría, que ya serían las zapatas y la columna. Eso no se ve desde la carretera. Eso no se ve en este momento. En ¿verdad? este momento en no este se ve. momento no se ve, se está trabajando en la quebrada. Ajá. Entonces, pero ¿qué se va a ir viendo? Ahorita pues que se aprueben estas primeras plataformas, pues la empresa ya está trabajando en la armaduría de las zapatas y la columna del puente, que serían 16, ¿verdad? Ahorita está trabajando en la primera, pero paralelamente va a trabajar en las demás. Entonces ya con la primera zapata y columna que se esté armando en el lugar y que se esté colando, porque se va a ir colando paulatinamente pues las zapatas, las columnas, ya las personas iban a ir percibiendo, digamos, un mayor avance, porque esas ya son obras que se ven, ¿verdad? Ya no van debajo de la tierra, sino que ya están de manera superficial, y pues tú pasas por la carretera y vas a ver las columnas, y vas a ver trabajadores en el aire haciendo los colados de las columnas. Media vez tengamos al menos 2 columnas ya coladas y trabajadas, pues después empieza ya la pista del puente, la parte de la estructura que va arriba de las columnas. En ese momento, pues ya en todo el tiempo las personas van a ver trabajadores en el aire. Y eso va a ser este mismo año. 10% todavía pues falta mucho. Pero mencionó, ahí eran cuántas compañías las involucradas en distintos tramos, eran 2 o 3, no me acuerdo. No, fíjate que son 2 empresas. Dos empresas. Las que están interviniendo los chorros. Realmente es, digamos, una constructora y una supervisora. Lo que sucede es que cuando se aprobó el financiamiento, este financiamiento hay que mencionarlo, y es que una parte la aprobó el BESI, el Banco Centroamericano de Integración Económica, y otra parte la aprobó Corea Exim Bank. Entonces, pero el requisito de Corea Exim Bank, como son fondos de exportación, es que pues sean empresas coreanas. Claro, ¿verdad? Son condiciones de tasa de 0.10% de interés, o 0.2% de interés, me parece que se aprobó al final, 0.2%, 40 años de plazo y 10 años de gracia, ¿verdad? Es decir, de hecho son condiciones que nunca ha tenido el país un crédito. Este es el primer crédito que se tiene casi que con tasa cero, es decir, es más cara la inflación en el tiempo de lo que vamos a estar pagando en el crédito por la... Y entonces son empresas coreanas, perdón, las que supervisan o las que construyen. Es empresa coreana la que supervisa y la que construye. Ajá. Diferentes empresas, pero son empresas coreanas, ¿verdad? Okay. Ese fue el requisito, mano de obra salvadoreña, ¿verdad? En su mayoría, claro, ¿verdad? Hay gerentes, hay personal técnico que es de Corea, que supervisa el diseño, que digamos dirige parte del proceso de construcción, pero los trabajadores en su mayoría pues son mano de obra salvadoreña. Ahora bien, pues también hay actividades que las empresas subcontratan, ¿verdad? Es decir, las empresas no todas las actividades realizan. Por ejemplo, ¿verdad? Estabilización de taludes. Normalmente ese tipo de actividades hay empresas que se dedican únicamente a eso. Entonces, y que están en El Salvador. Entonces, viene esta empresa coreana, por ejemplo, y subcontrata a estas empresas salvadoreñas que se dedican a estabilizar taludes. O de igual manera, ¿verdad? Es decir, han comprado ellos maquinaria, y hay otra maquinaria que la han alquilado también a empresas que se dedican a alquiler de maquinaria. Hay otra pues que la han estado comprando y la han comprado aquí en el país, ¿verdad? Porque ya estaba en stock. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Si bien es cierto, es una empresa coreana, pero pues la mayoría de compras de equipos y de herramientas, insumos de trabajo, pues son aquí en el país. Es más, ¿verdad? Por ejemplo, la otra semana vamos a empezar ya con el colado en el centro de la carretera desde el Poliedro hasta el desvío de Opico. Entonces, ahí, o sea, ¿van a quitar todos los separadores? Ahí en el centro había un arriate, era como un arriate central, ¿verdad? Ese pues se ha estado trabajando, se ha estado interviniendo, y pues ahorita estamos en la etapa bueno, ya pasamos de la subbase, ahorita estamos ya en la base, que es la colocación de tierra con cemento, que es una base de suelo cemento, y esperamos que la próxima semana ya estemos colocando concreto.
Entre lunes y martes esperaríamos que comencemos a colocar concreto en el centro de la carretera. Vamos a hacer los primeros 130, son 9.000 metros lineales más o menos los que se van a intervenir en la zona. Pero ahorita pues vamos a hacer un tramo de prueba. Normalmente siempre hacemos un tramo de prueba porque así tiene que quedar todo lo demás, ¿verdad? Y se hace revisión de calidad y todo. Media vez se aprueba el tramo de prueba, todo lo demás se replica. Ahí va a haber gestión del tráfico. Va a haber gestión del tráfico. Ahora bien, hay un tema y es que no complica tanto porque es en el centro. Es decir, al nomás pasar del poliedro, pues hay un arriate, hay un espacio central de que pues ahí es donde se está haciendo esta intervención. Entonces, lo que quiero decir es, por ejemplo, el concreto se lo están comprando a Holcim, por ejemplo, ¿verdad? Al menos una parte, me imagino que otra parte se lo compran a otras empresas que venden cemento, pero en este caso, pues, Holcim va a proveer el cemento. Hay unas estructuras de hierro que se colocan para colocar el concreto. Esas, por ejemplo, se las están comprando a Corinca, por ejemplo, por dar un ejemplo. Es la Electromaya, ¿no? Electromaya para los taludes, pero en este caso, pues, se colocan unas estructuras metálicas por el tema de, normalmente, pues, el concreto... No me haga caso de lo que yo oigo. Sí, no. No, y lo que pasa es que el concreto normalmente, pues... es un pavimento rígido, ¿verdad? Es decir, no es como el asfalto que es más flexible, es decir, entonces se le colocan unas estructuras metálicas para poder de alguna manera pues garantizar que en las vibraciones pues no se vaya a quebrar. Aquí pregunta la audiencia, o sea, la carretera actual es parte de la ampliación. La carretera actual, una parte, ¿verdad? De la carretera actual es parte de la ampliación, porque otra parte va a quedar sin uso en la parte del viaducto, por ejemplo, en el balneario de Los Chorros. Se va a haber un momento en que si usted va bajando, se va a meter a la quebrada. Al viaducto. ¿Verdad? Exacto. Pero hasta el momento, y es un poco la plática que sosteníamos fuera del aire, de que 10% todavía eso uno no le haya. Sí, Solo ve que la montaña y unas subidas ahí, pero con el pasar del tiempo iremos... Vamos a ir viendo el avance, pero realmente yo creo que pronto, ¿verdad? Porque ya la otra semana empezamos con colocar pavimento, lo cual consideramos que para un proyecto de esta envergadura es bastante rápido. ¿Cuándo se pretende finalizar el proyecto, ministro? ¿Para cuánto tiempo está? El proyecto está para 3 años. Para 3 años, o sea que 2027, por ahí. 26. Vamos a hacer todo lo humanamente posible para que se termine antes, pero ese es el tiempo, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que es una obra grande de infraestructura. Para aprovecharlo. ¿Quién hizo el diseño? ¿Corea también, ministro? No, fue una empresa brasileña la que hizo el diseño. El diseño, ok. El diseño de ingeniería. Ajá. Nosotros hicimos una licitación ahí en el año 2019. En el 2020 se adjudicó, pero no podíamos firmar contrato por el tema de la pandemia. Estaban todos los aeropuertos cerrados, ¿verdad? En ese momento. Y fue hasta, no sé si recuerdo, si septiembre del año 2020 que se firmó el contrato del diseño. Y de ahí pues más o menos terminó en un plazo de 1 año. Pero de ahí pues había que trabajar en el financiamiento del proyecto para poder tenerlo aprobado, ¿verdad? Porque normalmente los bancos a uno le piden para tener la aprobación total del proyecto, tener los estudios de factibilidad, tener los estudios de diseño ya terminados y luego de tener los diseños, pues ya solicitar el financiamiento, porque si no hay un diseño final, pues muchas veces uno puede decir, mire, el proyecto cuesta 100 millones, ¿verdad? Pero realmente... ¿Y en base a qué, verdad? ¿En base a qué? El proyecto puede costar más o puede costar menos. Y el riesgo de un banco normalmente es que si cuesta más, bueno, entonces le presté y no se va a terminar el proyecto, ¿verdad? Solo... Okay. Ministro, para aprovecharlo, y cambiando de tema, usted mismo anunció hace un par de días el tema de las fotomultas, que han habido pilotos, y anunció que se van a implementar en 3 lugares, en la autopista a Comalapa, en la curva del Papaturro, en la carretera hacia el Puerto de la Libertad, y en el acceso del Boulevard Monseñor Romero hacia el Boulevard Los Próceres. Ayer estuvo aquí el abogado Julio Valdivieso y él decía, ¿cómo van a implementar la fotomulta si no tiene esto todavía un respaldo de ley?
¿Hay que pasar por ahí primero? Bueno, te voy a dar un ejemplo de algo que ya se hace, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, si nosotros vemos, si alguien sube en redes sociales un video de alguien que cometió una infracción de tránsito, llega el Viceministerio de Transporte y coloca la infracción. ¿En base al video? En base al video. Que fue denunciado en redes sociales. Que fue denunciado en redes sociales, ¿verdad? Y la ley sí habla sobre este tipo de cosas. Lo que sí dice es que hay que notificar la multa, ¿verdad? Es decir, tenemos que notificarle al conductor la multa de tránsito, la infracción de tránsito que cometió. Entonces vemos un bucero que cometió una infracción, el equipo del Viceministerio de Transporte va a buscar el bus de la ruta X o Y, ¿verdad? Uh-huh. Y le coloca la infracción de tránsito. Uh-huh. Eso es válido, ¿verdad? Es decir, es válido que se pueda colocar una infracción de esa forma. Lo que tal vez no sería válido es que se coloque la multa y no se le notifique al conductor, por ejemplo, o a la persona que se colocó una infracción por X o Y motivo. El bus, por ejemplo. Esta locomotora que va subiendo, se la puedo enviar. Nos las pueden enviar y podemos colocarle una infracción de tránsito. Ajá. Vaya, entonces, así va a ser la fotomulta. Así va a ser la fotomulta. Se lo preguntamos a Nelson Reyes y vamos a ver si han habido avances, porque se lo preguntamos hace un par de meses. Las nuevas multas que aprobó la Asamblea regresaron de Casa Presidencial a la Asamblea con observaciones. ¿Qué ha pasado ahí con eso? Sí. Que no vemos que avance la cosa. No, yo creo que sí va a avanzar. Lo que sucede es que, pues, el tema tal vez no es el monto de las multas. Al final yo creo que los salvadoreños, de fondo, pues más de algún conductor obviamente va a decir, puchica, ¿verdad? Antes me ponían una multa de $57.14 y ahora la multa es de $150. Aunque incluso la misma ley dice que si se paga antes de tiempo, pues hay un descuento, más o menos. Pero como del 50%, una cosa así. Pero el tema es que hay otras cosas que hay que revisar, por ejemplo, ¿verdad? Los motociclistas. Los motociclistas, si pueden circular o no en la línea imaginaria de los carriles, por ejemplo. Es decir, hay carreteras que tienen, bueno, la mayoría de nuestras carreteras tienen un carril por sentido o 2 carriles por sentido. Pero normalmente los motociclistas se ingresan en el centro, ¿verdad? De esos carriles. Normalmente, pues, este tipo de conductas actualmente en la ley existente, pues no es multado por ese motivo, ¿no? Es decir, no hay una penalidad que se esté colocando por ese motivo. En esta nueva ley, pues se está colocando que no pueden ir a una velocidad máxima permitida, es decir, por ejemplo, si al final los conductores van a una velocidad de 40 kilómetros por hora, de 60 kilómetros por hora, pues el motociclista no puede meterse en medio de los carriles, porque al final es un riesgo para el motociclista. Para todos. Para todos, ¿verdad? Para el conductor, para el conductor de los vehículos que van a algún lado y para el motociclista. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que ahorita pues están en discusión. Decir, o sea, faltaban esas... No es que faltaban, digamos, ya de hecho están, pero, por ejemplo, ¿verdad? Si en la línea divisoria, en esa línea imaginaria, se van a dejar circular siempre a los motociclistas o no se van a dejar circular, o se dejan circular con una restricción, por ejemplo, de una velocidad, ¿verdad? En otros países, en la mayoría de los países se les pone una restricción, por ejemplo, que si los vehículos van a una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora, o abajo de los 30 kilómetros por hora, sí pueden ingresar en medio de los carriles. Pero si es arriba de esa velocidad, pues no lo pueden hacer. Ayer que iba bajando al puerto en las curvas del Papaturro, la velocidad es de 45 kilómetros por hora. Antes de llegar a la curva. En toda la bajada. En toda la bajada. La velocidad máxima. Máxima, sí. Entonces hice el ejercicio y es bien despacito. Como debe ser. No, hice el ejercicio. Pero hay que, de hecho, vaya, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, la Monseñor Romero, revisamos la señalización que se puso en su momento, en varios tramos dice 40 kilómetros por hora. Pero si uno ve a los conductores,
Y siendo franco, algunos van arriba de los 90 kilómetros. No, hombre, van a 120, a 140. Exacto, porque es una autopista que pues te permite incrementar la velocidad, hay menos tráfico, etcétera. Pero hay puntos de ingresos, de incorporaciones, la incorporación a los próceres, por ejemplo, donde hay que bajar la velocidad. Y claro, no la puedes bajar de una sola vez, tiene que ser previamente. Ahí hubo 3 accidentes de rastras. Entiendo que vienen reductores de velocidad. Exacto. Y eso es lo que quiero ir. Es decir, nosotros vamos a cambiar toda la señalización, tanto vertical y horizontal, en las carreteras donde pues vamos a tener este sistema de fotomulta. La idea es hacerlo en todos, ¿verdad? Incluso en las que no tenemos, pero vamos a comenzar con las que ya tenemos el sistema de fotomulta. Por ejemplo, y eso es lo que quería mencionar, hay tramos en el Boulevard Monseñor Romero que dice 40 kilómetros y realmente no tiene sentido en ese tramo a veces que diga que 40 kilómetros. Porque los conductores de igual manera pues van a 90 kilómetros porque no hay una intersección, no hay nada que de alguna manera pues te haga... Yo he visto que dice velocidad mínima 40 kilómetros. Eso he visto yo. También hay otros que dicen velocidad mínima 40 kilómetros, por ejemplo. Ajá. Pero hay unos tramos que sí te dicen velocidad restringida hasta 40, ¿verdad? Digamos que hay una como confusión un poco en la señalización. Entonces vamos a hacer un cambio de la señalización. Vamos a poner cuál es la velocidad máxima en el Boulevard Monseñor Romero. La velocidad máxima pues es 90 kilómetros por hora, porque por ley esa es la velocidad máxima permitida. Hay países que posiblemente tengan más, hay países que posiblemente tengan menos, pero en El Salvador pues la velocidad máxima es 90 kilómetros por hora, se va a señalizar con los 90 kilómetros por hora, y en las intersecciones o en los puntos donde se pueden dar accidentes o las incorporaciones donde pues uno ingresa al tráfico vehicular, pues en eso, previamente a llegar a eso, pues hay que reducir la velocidad y hay que marcar, digamos, por ejemplo, no vas a reducir de 90 a 40 de una sola vez, ¿verdad? Es decir, venir de 90 y de repente te va a salir un rótulo 40, no puede ser, ¿verdad? Porque si alguien trata de reducir la velocidad de esa manera, pues va a tener un accidente. Entonces tiene que ser de manera gradual, es decir, pasar de 90 a 80, 70, 60 kilómetros, ir bajando la velocidad y todo señalizado para pues, evitar un accidente. Ahora bien, en el ingreso al Boulevard Monseñor Romero, pues ahí vamos a poner cámaras, bueno, ya están instaladas las cámaras realmente, y pues vamos a señalizar bien previamente, es decir, venimos de 90 kilómetros y pues previamente tiene que irse reduciendo la velocidad, vamos a señalizar, vamos a poner reductores de velocidad para poder garantizar que esto se cumpla. Porque normalmente pues por la inclinación que tiene, la elevación que tiene ese sector para incorporarse al Boulevard Monseñor Romero. A los próceres. A los próceres, del Boulevard Monseñor Romero a los próceres, normalmente no se ve tanto la cantidad de vehículos que pueden estar abajo. Y muchas veces pues, aunque sean las 2 de la tarde, pues hay tráfico, ¿verdad? Y de alguna manera eso hace que los vehículos se vengan de una sola vez y pues se den este tipo de accidentes. Y de hecho ahí están marcadas las llantas de los frenazos, ministro. En esa intersección, cuando termina la Monseñor Romero, que se va incorporando a los próceres, después de haber pasado la salida a la Jerusalén, ahí se ven las marcas de los frenazos que han pegado los vehículos, debido a lo que usted está explicando, que vienen rápido y de repente hay tráfico ya en los próceres y pegan el frenón. Y empiezan a frenar. Entonces tenemos que hacerlo desde antes, ¿verdad? Y también porque si vamos a tener fotomultas, la idea es que se respete la velocidad que dice en la carretera. Y para garantizar eso, pues tenemos que tener toda la señalización necesaria. Y va a asumir el Ministerio de Obras Públicas la iluminación, porque me acuerdo que antes de que cambiara la división político-territorial, se pasaban ahí Roberto Dawson, que este tramo es de Santa Tecla, el otro es de La Milagro, y entonces había un tramo de Santa Tecla y había uno de Antiguo, no. Pero también estaba este problema el problema legal de la Monseñor Romero, y se decía que debido a que ese problema legal no se había solventado, no se podía intervenir en el proyecto. Me recuerdo que por ahí andaban todas las cosas. Pero la cuestión es que la Monseñor Romero un pedacito tiene iluminado. Sí. No, la vamos a iluminar totalmente. Lo que sucede también, y eso pasó varias veces, ¿verdad? Y es que como tiene cableado subterráneo, normalmente se roban el cable, ¿verdad? Se llegan al punto donde está el cable y se lo roban.
no lo... Es que digamos, no lo puedo creer. Aunque dejan sellado el tramo, ¿verdad? De todos modos, tienen que dejar algo para que después puedan abrir para darle mantenimiento, ¿verdad? Entonces, Pero ¿cómo van a estar las cámaras? Se va a saber rapidito quién se lo está robando, ministro. Quién lo está robando, pero se lo robaron como 3, 4 veces, ¿verdad? Es decir, se le trató de iluminar esos tramos varias veces, pero todas las veces que se hizo, se lo robaron. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a poner iluminación con paneles solares, es decir, no vamos a utilizar los cables y eso nos va a garantizar que pues, no tengamos este tipo de problemas. Ya hay un ejemplo de iluminación con paneles solares, por ejemplo, en carretera del Puerto de la Libertad, en el bypass, ¿verdad? Claro, ahí son postes iluminados y todo, pero no nos ha dado ningún problema, ¿verdad? Es decir, ayuda. De hecho, ahí en el bypass, pues no hay cableado de energía, ¿verdad? Eléctrica, es decir, no hay cables con postes en el bypass de la Libertad. Y entonces la Monseñor Romero va a ser iluminada desde la intersección con Boulevard Los Próceres hasta Las Delicias. Así es. Va a estar iluminada totalmente con tecnología solar. De esta manera, pues evitamos que se estén robando, bueno, a menos que se roben los paneles solares, ¿verdad? Que se suban al poste, pero son varios metros. Tienen que llevar grúas y una serie de cosas para poder hacer este tipo de cosas, pero como van a haber cámaras, como mencionamos, pues vamos a identificar quién se quiere robar algo de esto. Pero bien, no ha sucedido en el bypass de la Libertad, gracias a Dios, en el bypass Camino Sur City. La iluminación ha estado constante en la zona, únicamente pues tenemos problemas cuando se da un accidente, ¿verdad? Que ahí pues golpearon el poste, pues y hay que cambiarlo y hay que volver a ponerlo. ¿Y que la otra carretera a intervenir es al aeropuerto? La del aeropuerto es la otra carretera que vamos a poner este tipo de sistema, bueno, que ya se instaló el sistema de fotomulta, pero que lo vamos a poner a funcionar, porque, bueno, yo creo que si uno ve las noticias todos los días, pues... sí, esa carretera. Es una carretera que tenemos accidentes frecuentemente y es por alta velocidad. Pero van a avisar, van a decir, vaya, a partir de mañana, pues. No, vamos a avisar. Pero lo importante, y eso es lo que... ¿Y por qué querés que avisen? O sea, respeten la ley, no tenés que avisar. Pero es que tienen que avisar. No, respetar la ley. ¿A partir de cuándo, ministro? O sea... nosotros vamos a tratar que sea cuanto antes. Yo le he pedido al equipo que lo principal es señalizar bien, ¿verdad? Eso es lo principal. Sí. Este mes vamos a señalizar y la idea es que el otro mes ya esté funcionando, ¿verdad? Septiembre. Primero de septiembre. Que ya esté funcionando, al menos en 3 tramos. El Boulevard Monseñor Romero, Autopista Comalapa y en la curva El Papaturro. En esos 3 puntos. Queremos señalizar bien. ¿Por qué la curva del Papaturro? Porque yo creo que todos hemos visto la cantidad de accidentes que se dan. Todos los días. Mira, bueno, y ahí el fovialito tiene que pasar enderezando. ¿Cómo es, compañero? La vida de un separador. Los separadores ahí. Triste. El fovialito tiene que pasarlos enderezando todo el tiempo. No, y hay unos anaranjados que se mueven y están todos calaseados. Sí. Y realmente, pues... Es decir, ahí han perdido vidas. ¿Verdad? Sí, se han perdido vidas. Y hay algo que yo me doy cuenta, que funciona bastante, es que, por ejemplo, en el periodo vacacional, suceden 2 cosas, ¿verdad? Uno, por el alto tráfico, pues se tiende a reducir la velocidad, es decir, hay más vehículos que van hacia las playas de la Libertad, entonces no pueden ir a la velocidad normal, digamos, al menos cuando ya van llegando al redondel, y tal vez los que van al bypass, pues, todavía tienen algunos kilómetros libres, pero los que van a Ciudad Puerto, pues, digamos, ya al llegar al redondel, pues tienden a reducir la velocidad. Eso de alguna manera, pues, ayuda a reducir la cantidad de accidentes. También los controles que se ponen ahí de reducción de velocidad, donde, pues, en el periodo vacacional, por ejemplo, el periodo vacacional pasado, no vimos tantos accidentes en la curva del Papaturro como se han dado en otros periodos vacacionales. Porque habían controles, porque habían controles, ¿verdad? Uh-huh. El tema es que de alguna manera esto, decir, el establecer este tipo de controles no garantiza del todo al final que pues los conductores al final reduzcan la velocidad. Y digo esto porque de alguna manera pues pasa, por ejemplo, que pues van a una velocidad excesiva y hasta que llegan al punto pues digamos reducen la velocidad o se pasan llevando conos, etcétera. Claro, se le pone la infracción, lo que sea,
pero tenemos que garantizar que previamente al llegar a la curva del Papaturro, pues se reduzca la velocidad y se coloquen las infracciones necesarias y que esto pues sea automático, ¿verdad? Y que este recurso humano que de alguna manera pues esté en la curva del Papaturro se utilice para otras cosas, ¿verdad? Para gestionar tráfico o para otros puntos críticos. Okay. Pero bueno, esos 3 puntos van a ser los que vamos a... Ministro, vamos a hacer 6 minutos express. A ver, ¿a partir de cuándo la iluminación en los próceres? Perdón, Monseñor Romero. La Monseñor Romero, nosotros esperamos comenzar cuanto antes, ¿verdad? Obviamente el contrato, digamos el proceso de contratación empezaría este mes. Ajá. Esperaríamos que a finales de este mes pues ya tengamos eso contratado y podamos dar inicio con las obras, Okay. ¿verdad? Es decir, pues, digamos que se van a ver más actividades o más obras a partir de septiembre por el proceso de... O sea, 2024 queda iluminado. 2024 queda iluminado. Ok. Y pues el funcionamiento de las fotomultas en el Boulevard Monseñor Romero, autopista Comalapa y carretera al Puerto de la Libertad va a estar a partir de septiembre, pero en este mes de agosto vamos a trabajar fuertemente en señalizar bien esas autopistas para poder poner a este sistema funcional. Ok. Campos Verdes, se cayó ahí un puente, ¿no? Con las lluvias. ¿Cómo va eso? Se cayó un puente. Yo quiero mencionar algo importante ahí, es que digamos que este puente le da conectividad a las familias de Campos Verdes más adelante del Poliedro, por un sector que se llama el Cobanal, a todas las familias que transitan por este sector. Es decir, es un puente que, digamos, ahorra el tiempo para llegar a Los Chorros. Normalmente, pues, digamos, la calle principal que han tenido las familias de Campo Verdes a lo largo del tiempo es una calle que ingresa hacia la CA08, que es la carretera que va hacia Sonsonate, o que viene de Sonsonate, pasa por Lourdes y va hacia San Salvador. Entonces, esa carretera, pues, es una vía, es como la vía principal que siempre han tenido las familias de Campos Verdes y que ahorita pues están utilizando. Es decir, si bien es cierto, colapsó el puente, pero tienen una vía alterna, la cual es pues la carretera que conduce a Sonsonate. Ellos salen justamente en esta carretera que pues lleva, que tiene ingreso hacia el sector de la carretera de Los Chorros y que tiene ingreso también hacia la carretera que va hacia Sonsonate. ¿Verdad? Entonces, digamos, colapsó, pero tienen vía alterna. Uh-huh. Eso de alguna manera nos ha permitido que trabajemos de una sola vez en una solución permanente. Es decir, porque nosotros normalmente lo que hacemos en los proyectos, nos pasó en el río Titihuapa, que conecta San Ildefonso, San Vicente con Dolores Cabañas, ese puente colapsó en la tormenta Julia. Lo que hicimos fue, bueno, colocamos un puente Bailey, un puente provisional, para que los vehículos pudieran transitar. Y paralelamente, pues para que no vuelva a ocurrir lo mismo, porque hay un problema en la zona que pues, el sector se inunda, el río crece al nivel del puente y se lo pasa llevando. No es la primera vez que se pasa llevando ese puente, ¿verdad? Y en el pasado se puso un puente Bailey y sucedió lo mismo. Entonces, estamos construyendo un puente más alto, de concreto. O sea, ya la solución final. Entonces, pero garantizamos el paso. En este caso, pues no es necesario colocar un puente provisional en este momento, porque hay vías alternas. Entonces, de una sola vez vamos a construir el puente permanente. Ya empezamos con estudios de suelo, ya empezamos con topografía en la zona, vamos a estar trabajando hoy nuevamente en la topografía, en varias actividades de topografía y estudios de suelo, y pues al terminar esto, que esperaríamos que sería esta misma semana, vamos a hacer el proceso para contratar a una empresa que construya este puente. Este puente pues tiene más o menos una longitud de 20 metros aproximadamente, incluyendo los accesos del puente, y pues la idea pues es poder comenzar esta obra este mismo mes, ya la obra de construcción, y pues poder terminarla pues cuanto antes, ¿verdad? Digamos que el puente no tiene una... ¿Y ahí es donde se hizo el cambio de tuberías? ¿O que están trabajando en cambio de tuberías? Por las zonas donde estamos haciendo el cambio de tuberías, digamos, ahorita estamos en el puente haciendo estos estudios para poder terminar el diseño y luego pues hacer el proceso de contratación. En el caso de las tuberías, pues ahí estamos con personal propio. Ahí quiero mencionar es que se formó una carga por el colapso de la tubería de aguas negras y posteriormente pues también el colapso de la tubería de aguas lluvias. Nosotros ya cambiamos el colector de aguas lluvias, que era de 72 pulgadas, es decir, el mismo día que colapsó, ese mismo día empezamos con los trabajos, movilizamos la tubería, llegó a todo nuestro equipo, ya cambiamos la tubería, pusimos una tubería nueva,
pero yo le pedí al equipo, bueno, inspeccionemos todo el colector de toda la zona de Campos Verdes. ¿Por qué? Porque después puede suceder que terminemos la cárcava en este punto, pero unos metros más adelante, unos metros más atrás, sí, se vuelva a generar otra cárcava. Después van a decir, bueno, lo que hicimos quizás no funcionó o algo parecido, ¿verdad? Pero inspeccionamos toda la tubería y encontramos en otro tramo tubería dañada. Entonces, de inmediato, pues comenzamos también a intervenirlo. Es decir, es como que tuviéramos dos cárcavas que se están interviniendo. La principal, pues ya colocamos la tubería de aguas negras, ya se colocó la tubería de aguas lluvias, ya se hizo parte del relleno. De hecho, hoy ya el relleno estará a nivel de calle. No pueden pasar todavía vehículos ahí porque tenemos que esperar que frague, es decir, que gane resistencia el lodocreto que se coloque en el lugar. Pero al tener ya la resistencia que se garantiza más o menos entre 24 a 48 horas, es decir, por tarde el jueves, pues ya colocamos el asfalto y ya van a poder pasar vehículos. 9:20 minutos. 9:20, se nos acabó el tiempo, ministro, siempre nos quedamos cortos, ya no pudimos hablar de Montelimar, ya no pudimos hablar del puente que conecta con Guatemala. Sí, bueno, tanto trabajo, el famoso, varias preguntas sobre un plan de bacheo a nivel nacional, que eso se hace más con el fovial. Ustedes son carreteras, ¿verdad? El fovial es más interno. Sí, al final realmente somos igual fovial, ¿verdad? Porque, digamos, dentro de la junta directiva de fovial hay un director ejecutivo, que es Alex Beltrán, pero yo soy el presidente de la junta directiva de fovial. Pero a usted le cae también. A mí me cae también. Pero vamos a empezar con un plan de bacheo bastante ambicioso, de hecho. La audiencia nos manda fotografías o nosotros tomamos fotos, se las mandamos a Alex y él muy diligentemente responde. Actúa rápido. Avísenos cualquier queja. De Alex. No. Bueno, y le vamos a entregar antes de irse, ministro, el Cherito Café, que es el café oficial en Diana Verónica y Tony, muy orgullosos nosotros de consumir local. Este es el café que degustamos también aquí en la cabina de Diana Verónica y Tony, y le estamos haciendo entrega entonces de esta bolsa de Cherito Café. Usted puede tener a Cherito Café, contáctelos en redes sociales, en Instagram y en X, @cheritocafé.sb, en las tiendas en Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo, ahí está Cherito Café, y también en las tiendas Tengo. Y le vamos a dar para llevar el desayuno de San Martín. El desayuno en agosto, bueno, se disfruta compartiendo con la familia o amigos los deliciosos pies de San Martín, que te ofrecen opciones como el pie de manzana, el de higo, el de limón, el de queso. Disponibles en todas las sucursales de San Martín. O también a través del servicio a domicilio de San Martín, 2215-1515. Si no, haga como hacemos nosotros. Utilizamos a Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres para transportar mujeres o necesidades de mujeres. 6200-4491 es el número de WhatsApp, o contáctelas en Línea Rosa App. Gracias, ministro. Siempre bienvenido. Ministro. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente.